Anécdotas de la señorita doña Fernanda Tejo Jácome, primitiva sacerdotisa guardián del sello séptimo, sobre la historia de Roque Rojas. Segunda parte. Capítulo primero. Varios datos sobre el señor Roque Rojas. Los abuelos del señor don Roque Rojas fueron don Pedro Rojas y su señora esposa doña Dolores y Fuentes de Rojas, siendo esta señora descendiente de los condes de Machuca, habiendo vivido en México, en tiempo de la colonia española, siendo ellos españoles, y los padres del señor don Roque Rojas fueron don Manuel Rojas, español, de oficio comerciantes, y doña Dolores Isabel Esparza de Rojas, mexicana, descendiente directa de los indios otomíes y descendiente de sacerdotes indios. La esposa del señor don Roque Rojas fue la señora doña Guadalupe Arias Malanco de Rojas, nativa del pueblo de Zumpango de la Laguna, Estado de México, y la hija del señor don Roque Rojas fue la señora doña Carolina Rojas de Ortiz, y el nieto del señor don Roque Rojas fue el joven don Delfino Ortiz Rojas. Cuando el niño Roque tenía 5 años, una amiga de su madre, la señora doña Emeteria Suárez de la Vega, llegó muy angustiada a la casa de la señora doña Dolores Isabel Esparza a decirle que las joyas que su esposo don Carlos de la Vega le había dado, el día de los espósales, se las habían robado o estaban perdidas. En estos momentos el niño Roque Rojas andaba jugando, se acercó y le dijo que las joyas no estaban perdidas ni robadas, sino que se encontraban en la segunda recámara de su casa, en el lado derecho de su ropero de cedro rojo que tenía. Doña Emeteria fue a su casa y encontró en dicho ropero las joyas, tal como el niño Roque Rojas le dijo. El señor Roque Rojas 3 años nada más estudió órdenes sacerdotales, pero no se ordenó sacerdote, y esos 3 años los estudió en el Seminario de México. Se casó en Zumpango de la Laguna, en donde conoció a doña Guadalupe Arias en unas posadas de su hermana doña Pepita Arias. Era tan famoso el nacimiento hecho por sus manos. Más tarde todos los símbolos de la iglesia mexicana de Elías. La construcción de los sellos fue anunciada al señor don Roque Rojas el día 16 de agosto de 186, por voluntad divina de Dios el Altísimo, ordenándole que se apartase a la meditación y al recogimiento, cosa que realizó y verificó el señor don Roque Rojas, siendo la única persona que penetraba en su alejamiento místico por voluntad del Padre la señorita doña Damiana Oviedo Suárez. El día 24 de diciembre de 1861, entregó don Roque Rojas, el enviado Elías de la Tercera Era, el Espíritu Divino del Altísimo en el arca de la alianza de la Tercera Era del Eliasismo, haciendo el pacto divino, para el tercer tiempo de la humanidad y sexto sello del reino de Dios. Los 22 preceptos, que es la ley moral del eliasismo, fueron dados al Mesías, enviado divino Roque Rojas, la noche del 23 al 24 de diciembre del año de 1862. El 3 de junio de 1867 a las 2:30 de la tarde, el cántico de las preces sagradas fue dado al Mesías mexicano Roque Rojas. El señor don Antonio B. Mendoza y a su señora doña Luisa Oviedo Suárez conocieron al señor don Roque Rojas, invitados a una posada en la casa de la señora doña Refugio González, viuda de Lopescano, en las calles del Ciprés y las Flores, y resultó que ahí presenciaron los cultos del oratorio del sello segundo y conocieron también en dicho oratorio al primer jefe rabino del segundo sello, el señor don Porfirio Lopescano Santillán, y a su señora esposa, que estaba recién casada con ella, la señora doña Refugio Valverde de Lopescano, y que en días anteriores los había casado ahí en el sello segundo el propio señor don Roque Rojas, derivándose de ahí que más después trabaran conocimiento con el señor don Roque Rojas, y llegarán a aceptar sus doctrinas tanto don Antonio B. Mendoza como su esposa doña Luisa Oviedo, igualmente que su suegra la señora doña Guadalupe Suárez, viuda de Oviedo, y sus cuñadas la señorita doña Damiana Oviedo y doña María de Jesús Oviedo. Los señores y las damas integraron el sacerdocio primitivo, recibiendo los señores escapularios y las damas estolas fueron los siguientes señores, los 12 sacerdotes. 1. Señor don Andrés Tello. 2. Señor don Tomás Tello. 3. Señor don Antonio B. Mendoza. 4. Señor don Eduardo Ducoís Lopescano. 5. Señor don José María Vergara Lope. 6. Señor don Ismael Corona Suárez. 7. Señor don Vicente Pérez Alatorre. 8. Señor don Carlos Bravo Malanco. 9. Señor don Francisco Oyoqui Jicotencatl. 10. Señor don Manuel González Pineda. 11. Señor don Tomás González Santillán.
12. Señor don Pablo González Pineda. Las 12 sacerdotisas. 1. Señorita doña Carolina Rojas Arias. 2. Señorita doña María de Jesús Mena Buendía. 3. Señorita doña Guadalupe Róbalo Santillán. 4. Señorita doña María de Jesús Vergara Lope. 5. Señorita doña Damiana Óbido Suárez. 6. Señorita doña Dolores Arriaga Lopezcano. 7. Señora doña Guadalupe Arias Malanco de Rojas. 8. Señora doña Refugio González Jácome viuda de Lopezcano. 9. Señora doña Luz Escobar Aguilar de Tello. 10. Señora doña Luisa Oviedo Suárez de Mendoza. 11. Señora doña Guadalupe Suárez viuda de Oviedo. 12. En esta ceremonia del sacerdocio original, consistente en 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres, dando a los hombres escapularios y a las damas estolas. Fue en el ex convento de San Diego, donde estaba el oratorio central del sello supremo del Dios vivo, unido al sello cuarto, el 24 de diciembre del año 1863. Capítulo 2. Interesantes relaciones de la vida del señor don Roque Rojas. En el ex convento de San Diego se le ordenó al señor don Roque Rojas buscar un tesoro y ahí sus acompañantes, su mujer, doña Guadalupe y su hija doña Carolina, lo vieron que fue bautizado con la luz del Espíritu Santo. Viviendo en la calle del Horno con su esposa e hija, eran muy numerosos los enfermos y demás personas que llenaban la calle de coches, y tanto fue lo que se dijo por aquel entonces, de las curaciones que él hacía que llegase a oídos del ayuntamiento, y en aquel entonces fue citado a cabildos con su hija Carolina. Una vez estando ahí, le preguntaron curaba por malas artes, mas él les contestó que no curaba más que en nombre de Dios el Altísimo, y su misión como el enviado Elías que era de la tercera era. Ellos, los de los cabildos, le pidieron alguna prueba y él tomando el Cristo, que llevaba consigo, los puso sobre la mesa y el mármol que sobre la misma mesa estaba, se partió en dos. Ordenó a su hija Carolina que pusiera las manos sobre la mesa, y él, sosteniendo el crucifijo en la mano derecha. En ese momento, los presentes vieron que la enorme mesa comenzó a caminar a tal grado que se iba sobre un señor, y éste gritaba, creyendo que la mesa lo aplastaría. Mas el señor don Roque Rojas le dijo que la mesa no hacía más que venerar una imagen de la Santísima Trinidad que tenía en la cartera, como en aquel tiempo estaba prohibido llevar consigo alguna imagen cargándola opuesta. En sí el señor muy espantado sacó su cartera y ahí encontró la imagen de la Santísima Trinidad y dijo que tal vez su esposa la había colocado en su cartera sin que él se diera cuenta, y como tal cosa vieron los de cabildos, dejaron libre al señor don Roque Rojas y a su hija doña Carolina, diciéndoles que podía seguir curando libremente. Don Juan Sánchez, que fue el señor de la Santísima Trinidad, era regidor de cabildos, el cual, al ver la prueba del mármol de la mesa y lo de la imagen de la Santísima Trinidad, quedó muy intrigado y cierto día se acercó a la casa del señor don Roque Rojas, en la calle del Horno con gran curiosidad, mas al llegar don Juan Sánchez, el señor Rojas, lo recibió y pasó a su oratorio. Si es verdad que usted cura, dígame lo que tengo, dijo don Juan Sánchez, y el señor don Roque Rojas, extendiendo la mano derecha, solo le contestó, cae en el nombre de Dios el Altísimo. Don Juan Sánchez de momento cayó por tierra en grandes convulsiones. Después de un rato, el señor don Roque Rojas le ordenó que volviera a su estado normal, y una vez que don Juan Sánchez estuvo en estado consciente, el señor don Roque Rojas le dijo, no tiene usted ningún padecimiento, ni ninguna enfermedad lo agobia, solo lo ha hecho usted para probar y ver si hay en mi poder de Dios o no. Desde entonces, don Juan Sánchez se convirtió a la nueva doctrina y entró entre los adeptos de la nueva iglesia mexicana de Elías. Las primeras veces que el señor don Roque Rojas oyó la voz que le hablaba y le dijo que era el arcángel Gabriel, y las otras veces que oyó la voz de Dios el Altísimo le dijo, tú eres el enviado Elías prometido para el tercer tiempo de la humanidad que vendrá a plantar sobre la tierra los 7 sellos o las 7 iglesias del eliasismo. Cierta ocasión, el señor don Roque Rojas pasaba por la calle de Las, un hombre con la cara corroída por la lepra se le acercó, le dijo que le diera una limosna. ¿Quiere usted curarse?, le preguntó el señor don Roque Rojas. Sí, le respondió el hombre. ¿Dónde vive usted?,
preguntó el señor Rojas, y él le dio la dirección de su casa. Extendió el señor Roa sus manos sobre él y le dijo: iré a curarlo a su casa, vaya usted tranquilo, que la voluntad de Dios el Altísimo se arpa con usted. Cuando el hombre llegó a su casa, se vio en un espejo. ¿Cuál sería su sorpresa al verse completamente sano y limpio de la lepra? Y este hombre, al ver su maravillosa y milagrosa curación, acudió presuroso a la casa de don Roque Rojas, sumamente agradecido. Esta fue una curación verdaderamente sorprendente y altamente milagrosa hecha por el enviado y Mesías de la tercera era, señor don Roque Rojas. Una parienta de la señora doña Refugio González, viuda de Lopezcano, llamada doña Juvencia Jácome, nativa de Huehuetoca, Estado de México, casada con el señor don Juan López, había quedado paralítica por cuerpo por un derrame bilioso, y traída a la Ciudad de México por su esposo para curarla, no encontró alivio de ninguna clase, y habiéndole su parienta doña Refugio González, viuda de Lopezcano, dicha de las curaciones que hacía el señor don Roque Rojas, la llevó en unión de su esposo a la calle del Horno, casa de don Roque Rojas. Una vez que doña Refugio González, viuda de Lopezcano, les presentó al señor Rojas, este puso a doña Juvencia en la silla, que estaba sentada e inmóvil por la parálisis. Frente a él se postró en el suelo él, y oró. Mas una vez que se levantó, extendió sus manos sobre la enferma y le dijo: en el nombre de Dios el Altísimo, en el nombre que soy su Hijo, y en nombre del Espíritu Santo que es su luz y revelación, usted podrá andar con sus propios pies. En ese momento doña Juvencia se levantó automáticamente y anduvo, y tuvo todos los movimientos de su cuerpo, como si nunca hubiera estado enferma, y grande fue la sorpresa de todos los ahí reunidos al ver la total curación de doña Juvencia Jácome. Por voluntad divina de Dios el Altísimo, el señor don Roque Rojas extendió el don de sanidad durante 3 años. Capítulo 3. Más relatos sobre la vida maravillosa del señor don Roque Rojas. El primer varón marcado por don Roque Rojas fue el señor don Joaquín Abadiano Mendiola, el cual fue más después consagrado por el señor don Roque Rojas como su representante sobre toda la tierra, y como el primer gran hijo del sol, jefe supremo de la Iglesia Mexicana de Elías. Y la señora doña Tecla Abadiano de Trejo, era prima hermana de don Joaquín Abadiano Mendiola, la cual contrajo matrimonio con don Severiano Trejo, y este señor era primo hermano de la señorita doña Fernanda Trejo. Habiendo procreado este matrimonio a la señorita Lucía Trejo y Abadiano, y al joven don Darío Trejo y Abadiano. Cierta ocasión que el señor don Roque Rojas hizo un viaje de la Ciudad de México a la ciudad de Pachuca, fue asaltada la diligencia por una cuadrilla de facinerosos. Viendo el señor Rojas el peligro en que estaban todos sus acompañantes, sacó el crucifijo que siempre llevaba consigo y lo puso ante los bandoleros diciendo: por casualidad su apellido materno, Esparza, y como uno de los bandoleros tal apellido llevaba, y parecía el jefe, quien se sorprendió grandemente, y lo que hizo fue ordenar a los suyos retirarse, y se alejaron dejando a la diligencia seguir su camino libremente. Las personas a las cuales les fueron entregados los 7 sellos por el señor don Roque Rojas como primitivos guardianes el domingo de resurrección, 1 grado de abril del año de gracia del Señor de 1869, fueron: el sello primero, al señor don Andrés Tello. El sello segundo, a la señora doña María Refugio González, viuda de Lopezcano. El sello tercero, al señor don Tomás Tello. El sello cuarto, al señor don Antonio B. Mendoza. El sello quinto, al señor don José María Vergara Lope. El sello sexto, a la señora doña Guadalupe Suárez de Oviedo. El sello séptimo, al señor don Tirso Pagola. Por especial concepción, después entregó al señor don Francisco Garnica y su señora esposa doña María Guerra de Garnica el oratorio de María. Las grandes ceremonias de la Iglesia Elías fueron el año de 1869. El sello séptimo fue entregado por poder al señor don Andrés Tello, por no encontrarse don Tirso Pago el día de la entrega de los sellos, que fue el domingo de resurrección de 1869. Pero después el señor Pagola le fue entregado el sello y la sagrada arca. El presbítero Yedra, párroco del pueblo del Chico, donde don Tirso Pagola y su señora esposa doña Desideria Tello residían, veía que el párroco que ellos no concurrían a la Iglesia Católica, lo que ocasionó que se dirigió a don Tirso y lo amonestó, habiéndole dicho don Tirso al presbítero Yedra lo de los sellos del señor don Roque Rojas.
Para aquel entonces llegó al pueblo del Chico, el señor don Roque Rojas, acompañado de la señorita doña Damiana Oviedo y Suárez, don Manuel González y otras personas más. Don Tirso quiso que el señor don Roque Rojas y el presbítero Yedra tuvieran una conversación en la cual mediaran sus poderes, tal cosa consiguió don Tirso, en presencia de varias personas de uno y otro lado, todos fueron presentados. El señor don Roque Rojas les ordenó que, en el nombre de Dios, cayeran a tierra y al extender sus manos, varias personas caían en tierra en completa rigidez. Entonces el sacerdote Yedra comenzó sus exorcismos sin que esto diera ningún resultado, quedando las personas igual. Entonces el señor don Roque Rojas se acercó a los caídos y con solo tocarlos, estos volvieron a su estado normal, quedando con esto demostrado el poder superior del señor don Roque Rojas. Después de esto, el sacerdote Yedra comenzó el sermón de la Iglesia Católica, anatemizando al señor don Roque Rojas y a sus acompañantes. Avisado por doña Desideria Tello, esposa de don Tirso Pagola, que los querían asesinar previniéndolos. Como el sacerdote Yedra le ordenara a Tirso que llevara el sello y la sagrada arca, doña Desideria los rescató, entregó el sello al señor don Roque Rojas y le suplicó le dejara a ella y a su hermana doña Josefa Tello el sagrado depósito, como cosa personal a lo que cual accedió gustoso el señor don Roque Rojas. Se fueron de ahí y al llegar a las goteras de San José Ocotillo, ordenó a la orilla de un río, se descalzarán todos y se lavaran los pies, sacudiéndose el polvo y les dijo que aquellas aguas de aquel río serían las aguas del nuevo Jordán. De ahí llegaron a la hacienda de San José Ocotillo, distrito de Huasca, estado de Hidalgo, de ahí instaló el sello 7 grados, dejándolo a la custodia de las señoras doña Juana Magnot y doña Gertrudis Rangel, y les dijo que la sagrada arca no se las daría sino hasta que volviera a regresar a México, cosa que nunca pudo realizar por su muerte. Esta sagrada arca fue después llevada a San José Ocotillo, por su esposa, la señora doña Guadalupe Arias, viuda de Rojas, que fue ella la que preparó y consagró dicha arca, que tienen en su poder los Magnot, la cual, nunca fue consagrada por don Roque Rojas. Cierta vez, el señor don Roque Rojas oyó la voz que le hablaba y le ordenó ir al Zócalo de la Ciudad de México y de ahí, a la Catedral Metropolitana, a ella fue y penetró. Estaban oficiando, él quiso cantar y rezar como lo hacían los demás, ¿cuál sería su sorpresa que él oía que, en lugar de rezos, decían muchas insolencias? Sorprendido, salió de la catedral y oyó la voz que le hablaba, le dijo, me alaban, pero no de corazón, y eso, es falso, como serpientes y no todo lo que dicen lo sienten, por eso tú los escuchaste hablar así, de ese modo. Cuando la señorita doña Fernanda Trejo conoció al señor don Roque Rojas, al verlo en la casa de doña Benita Jácome, que era la esposa de don Lucas Martínez, en el callejón del Ratón número 8, se quedó parada en el dintel de la puerta y le dijo al señor Rojas, ¿me permite usted decirle lo que he visto arriba de su cabeza? Él le respondió, ¿puede usted decirlo? Y ella dijo, he visto sobre su frente de usted un triángulo de luz brillante, con una paloma dentro del triángulo. Es que usted es elegida para ser simiente en el nuevo pueblo del eliasismo. Más tarde la señorita Trejo dio hermosas cátedras sobre la gran misión del Mesías, señor don Roque Rojas, en su doctrina de la tercera era, que es, únicamente, el eliasismo mexicano. La señorita doña Fernanda Trejo conoció al señor Roque Rojas en el callejón del Ratón por medio de los señores Lucas Martínez y de su señora esposa, doña Benita Jácome de Martínez, que era concurrentes al oratorio de la señora doña Refugio González, viuda de Lopezcano, cuya señora era viuda del difunto señor joyero y platero, don Gustavo Lopezcano Santillán, que fue el primer jefe del sello 2 grados, de oficio sastre cortador, y de don Pedro Lopezcano Santillán, el cual fue sacristán de la iglesia de San Pablo, de la Ciudad de México, siendo que la señora doña Refugio González, viuda de Lopezcano, era prima de la señora Jácome y de la Cirita Trejo, por las madres de ambas, por la rama de la familia Jácome, y como hemos dicho, conoció doña Fernanda Trejo a don Roque Rojas el día 18 de diciembre de 1869, y cuando el señor don Roque Rojas consagró el 22 de mayo de 1870 el oratorio de la señorita doña Fernanda Trejo, a ésta le ordenó que se vistiera con un hábito blanco, y su estola color café, y un cíngulo de color amarillo amarrado en la cintura consagrándola de sacerdotisa. Fue invitado a dicha ceremonia un amigo de ella y de su
Hermano, don Cayetano Trejo, el licenciado Gregorio Baldomero Valadez, el cual era muy inteligente, pero muy increyente. Don Gregorio Baldomero estuvo presente durante toda la ceremonia y al terminar, increpó al señor Rojas, diciéndole, ¿quién es usted, que hace todas estas cosas, es verdad o mentira? Soy señor Baldomero, el tercero y último Mesías mandado a la tierra, la tercera persona de la Trinidad humana y mesiánica, el verdadero Hijo del Sol, la segunda venida del profeta Elías. Tisbita para venir a fundar la tercera era del eliasismo, porque el cristianismo de la segunda era ha quedado totalmente terminado y concluido, y ahora ya estamos de hecho y de derecho en el eliasismo mexicano. Y el señor don Roque Rojas extendió sus manos sobre el señor Baldomero y automáticamente este señor cayó de rodillas y fue caminando ante el altar mexicano Elías y al llegar a él, todos los reunidos vieron que de un ángulo de la pieza se desprendió un rayo de luz y cayó sobre la cabeza del señor Baldomero y al levantarse dicho señor le dijo al señor don Roque Rojas, sois en verdad un gran enviado y Mesías del Altísimo, y quiero ser vuestro discípulo para cumplir la ley de Dios, y ese mismo día, el señor don Roque Rojas le dio la marca al señor don Gregorio Baldomero Valadez, que desde entonces fue un verdadero creyente de la nueva iglesia mexicana de Elías. Como la señorita doña Fernanda Trejo fue consagrada sacerdotisa por el señor Rojas, sus hábitos fueron, la estola llevando en cada extremo la cruz de Elías bordada. El hábito blanco de lino con las mangas largas, estilo obispo, y largo hasta los pies, un cíngulo o cordón amarillo con dos notas grandes en las puntas, amarrado al lado izquierdo de la cintura. El manípulo en la mano derecha muy parecido a la estola. El señor don Gregorio Baldomero, como ministro llevó lo mismo que la señorita doña Fernanda Trejo, con excepción de la estola que llevó escapulario. El señor Roque Rojas le dijo, que al haber consagrado el primitivo ministerio que lo integraron 12 varones y 12 damas, había dado a los 12 varones escapularios y a las 12 damas estolas sin haberles dado los hábitos, cíngulos y manípulos, pero al hacer estas dos últimas consagraciones del señor don Gregorio Baldomero y de la señorita doña Fernanda Trejo, por especial concesión, les daba el hábito blanco con manípulo y cíngulo que gran significado simbólico tenía en el ejercicio del ministerio, y, desde entonces en la congregación de las calles de Mina y sus subsecuentes fue instituido oficialmente este vestuario del ministerio. El señor don Roque Rojas, al consagrar a la señorita doña Fernanda Trejo y al señor don Gregorio Baldomero, le dio la representación de la señora doña Guadalupe Arias de Rojas a doña Fernanda Trejo, una de las sacerdotisas del ministerio primitivo, y, el señor licenciado Baldomero, le dio la representación del señor Eduardo Ducoís, también ministro del primitivo ministerio. Capítulo 4. Simbología, numerología y muchos casos y sucesos que se relatan de don Roque Rojas y de su iglesia mexicana de Elías. La actuación del señor don Roque Rojas al haber entregado por voluntad del Padre Divino su nueva iglesia fue profundamente simbólico, en esos números y no pudo haber faltado como nos lo demostró a esa numerología simbólica. Entregó 7 sellos, número simbólico. El ministerio primitivo solo fueron 12 varones, número simbólico. El sacerdocio primitivo, fueron solo 12 damas, número simbólico. Las arcas o sagrados depósitos que él fabricó, fueron un total solo de 22 arcas, número simbólico. El altar mexicano Elías, lo hizo solo de 7 gradas, número simbólico. El candelabro de las 7 luces, número simbólico. El candelabro de las 3 luces, número simbólico. El candelabro de las 22 poderes de Elías, 22 luces, número simbólico. El candelabro de María, 5 luces, número simbólico. Los 12 candeleros del altar mexicano Elías, número simbólico. El cuadro que pintó de la Trinidad mesiánica y humana de los 3 enviados y Mesías de los 3 tiempos, Moisés de Leví, Jesús de Nazaret y Roque Rojas, número simbólico. La estola, el cíngulo y el manípulo que él concedió como gracia especial a la señorita doña Fernanda Trejo, y, por ende, al sello 7 grados y que quedó oficialmente en las 7 iglesias, número simbólico. Los 22 floreros que le dijo a doña Fernanda Trejo pusieran en el altar el día 22 de mayo de 1870, día que consagró el oratorio de Mina, número simbólico. Las 3 leyes que dio para gobernar su iglesia,
preceptos, constitución y reglamentos, número simbólico. El número 22 de preceptos de Elías, el Hijo del Hombre, número simbólico. Las 8 oraciones sagradas para todos los días que dio a su iglesia, número simbólico. Los 8 ángeles que ordenó colocasen Fernanda Trejo el 22 de mayo de 1870 en el altar de María, número simbólico. Las sagradas arcas o depósitos fueron, las 12 que hablaba en ellas, estas memorias la señorita Trejo, pues nada más menciona 12 de las 22 que son las siguientes, el depósito primitivo o arca de la alianza que él, don Roque Rojas, estrechó ante el altar el día de la entrega de los 7 sellos, diciendo, Padre mío, Dios el Altísimo, tú eres testigo que he puesto en sus manos de tu pueblo, el eliasismo mexicano, tu ley, que son los 22 preceptos y he cumplido con tus mandamientos. En ese día se abrió la iglesia del tercer tiempo, o sea la iglesia eliasista, y quedó cerrada definitivamente la iglesia cristiana del segundo tiempo, explicando que el día 31 de marzo de 1869, quedaba totalmente terminada y finiquitada la segunda era cristiana y se iniciaría el 1 de abril de 1869 la iglesia eliasista habiendo pues entregado el señor Roque Rojas el cuadro simbólico del guardián de las 7 iglesias, con la llave de la sabiduría a las puertas de la misma iglesia, u oratorios. Diciendo, yo, el prometido Elías del primer tiempo, he venido a abrir la iglesia del tercer tiempo del eliasismo mexicano. Después de haber entregado los sellos a sus primitivos guardianes a los demás ahí reunidos les dijo, también a ustedes se les entrega una iglesia. Esta arca fue la que más tarde se le quedó a su esposa doña Guadalupe Arias de Rojas. La que entregó al sello un grado al señor don Tomás Tello. La que entregó a la señora doña Refugio González viuda de Lopescano, al sello 2 grados que más tarde esta sagrada arca y el sello fue a quedar en manos del sacerdote católico, cura de la parroquia de Los Ángeles en la Ciudad de México, y que, este sacerdote destruyó por haberse arrepentido la persona, entonces guardián y confesándose, habiendo entregado a dicho sacerdote lo ya dicho. La que entregó al sello 4 grados, al señor don Antonio B. Mendoza. La que entregó al sello 5 grados, al señor don José María Vergara Lope. La que entregó al sello 6 grados, a la señora doña Guadalupe Suárez viuda de Oviedo, y este pasó al poder de su hija, la señorita doña Damiana Oviedo y Suárez. La que entregó al sello 7 grados, al señor don Tirso Pagola Cuya. El sacerdocio original consagrada por Roque Rojas. 24 de diciembre de 1863. Ciudad de México. Los 12 sacerdotes. 1. Señor de Andrés Tello. 2. Señor de Tomás Tello. 3. Señor de Antonio B. Mendoza. 4. Señor de Eduardo Ducoís Lopescano. 5. Señor de José María Vergara Lope. 6. Señor de Ismael Corona Suárez. 7. Señor de Vicente Pérez Alatorre. 8. Señor de Carlos Bravo Malanco. 9. Señor de Francisco Oyoqui Jicotencatl. 10. Señor de Manuel González Pineda. 11. Señor de Tomás González Santillán. 12. Señor de Pablo González Pineda. Las 12 sacerdotisas. 1. Señorita doña Carolina Rojas Arias. 2. Señorita doña María de Jesús Mena Buendía. 3. Señorita doña Guadalupe Róbalo Santillán. 4. Señorita doña María de Jesús Oviedo Suárez. 5. Señorita doña María de Jesús Vergara Lope. 6. Señorita doña Damiana Oviedo Suárez. 7. Señorita doña Dolores Arriaga Lopescano. 8. Señora doña Guadalupe Arias de Rojas. 9. Señora doña Refugio González Jácome viuda de Lopescano. 10. Señora doña Luz Escobar Aguilar de Tello. 11. Señora doña Luisa Oviedo Suárez de Mendoza. 12. Señora doña Guadalupe Suárez viuda de Oviedo. El señor abadiano, seguro y firme aceptó lo que el señor Rojas le dijo, y tomó verdadera fe. Más después, fue el primer varón marcado de la nueva iglesia Elías. El día 22 de mayo de 1870, la señorita Fernanda Trejo recibió el cargo de guardián del Sagrado Depósito, representación del sello 7 grados, en la Ciudad de México,
El día de la consagración del oratorio de las calles de Mina número 18 a las 6 de la tarde por el señor Roque Rojas, y desde esa fecha fue guardián hasta el día 20 de noviembre de 1880, en que, por circunstancias de las muertes de sus familiares, se fue de México a vivir a Atizapán de Zaragoza, su pueblo natal, entregando el sagrado depósito, en la misma Ciudad de México, a la señora doña Elvira de Panseco, viuda de Altamira, sacerdotisa de su oratorio. Después, el día 29 de noviembre de 1889, fue guardián de ese sagrado depósito la señora Panseco el día 3 de agosto de 1910, en que falleció, en la villa de Guadalupe, D.F., quedando el sagrado depósito en poder de su sobrino materno, el señor don Antonio Pignatelli, quien fue consagrado ministro a la edad de 20 años, por el ministro don Gregorio Baldomero, tío de Antonio. Desde el día 3 de agosto de 1910, fue guardián del sagrado depósito el señor Antonio Pignatelli, hasta que lo entregó a su primo, el señor don Manuel Villada, pariente por parte de su madre, la señor doña María Villada Pignatelli, en el pueblo de Azcapotzalco, D.F., el día 10 de enero de 1911. El señor don Manuel Villada fue guardián del sagrado depósito desde el día 10 de enero de 1911 hasta el día 24 de mayo de 1913, en que murió, habiendo estado en su lecho de muerte, la señorita doña Fernanda Trejo, ya anciana, y la señora doña Rosa Suárez de la Vega y Cardoso, primera sacerdotisa que consagró la señorita Trejo, el día 21 de febrero de 1879, y siendo esta señora, tía del señor don Manuel Villada, prima hermana de la madre del señor Manuel Villada, cuya señora fue consagrada sacerdotisa por la señorita Trejo, entregándole el sagrado depósito. La señora Suárez fue consagrada sacerdotisa a la edad de 19 años, habiendo entrada a la obra Elías a la edad de 18 años y nacido la obra en el oratorio de las calles de Mina. Esta señora recibió el sagrado depósito en el mismo lecho donde el señor Manuel Villada Pignatelli se encontraba en presencia de la anciana señorita doña Fernanda Trejo. La sagrada arca representación del sello séptimo quedó en poder de la señora doña Rosa Suárez de la Vega y Cardoso como su guardián. La señora doña Dorotea Arizpe de Jiménez, nativa de Zumpango de la Laguna, era amiga de la señora doña Guadalupe Arias de Rojas, y cierta ocasión, que ella vino de Zumpango a México, deseó visitar a la familia Rojas, que entonces vivía en el Callejón del Horno, y acompañada de su hermana, doña Rita Arizpe, se dirigió a la casa de la familia Rojas, y grande fue sorpresa, al ver que muchos coches llenaban la calle. Y al entrar a la casa de la señora Arias, las recibió y las condujo ante don Roque Rojas, que al extender su mano hacia ella, ésta cayó de rodillas. En ese momento, tuvo una revelación, vio al señor Rojas, todo llena de una luz blanquecina, y una paloma blanca en lo alto de su cabeza. Estática y muda quedó doña Dorotea ante aquella visión y nada dijo. El señor don Roque Rojas se dirigió a ella, y le dijo: señora Dorotea, viene usted muy angustiada, porque su hermano don Abundio se encuentra en peligro de muerte, y está preso y procesando por reo político, y morirá fusilado, pero si usted cree en el Dios de Israel, y usted se lo pide de corazón, don Abundio se salvará en el mismo momento en que lo lleven para ser fusilado. Pero, señor Rojas, ¿cómo sabe usted eso que yo he venido a comunicárselo a doña Guadalupe y usted nunca había oído hablar de los asuntos de mi hermano Abundio? Le dijo Dorotea. Señora Dorotea, sé porque el Padre Divino me ha permitido tener el don de penetración y saber lo que potras piensan, le respondió el señor don Roque Rojas. Doña Rita, la hermana de doña Dorotea, también quedó maravillada de lo que oyó, y entonces le dijo al señor Rojas: por caridad, señor Rojas, ¿cómo hemos de salvar a nuestro hermano de la muerte? Tengan ustedes fe en Dios, señoras, y yo les aseguro que don Abundio será salvado en los precisos momentos en que haya de ser fusilado. Con gran acogotamiento, las dos hermanas se despidieron de la familia Rojas y se dirigieron a la ciudad de Toluca, donde don Abundio estaba procesado y sería fusilado. Llegaron a dicha ciudad 2 días antes de que se cumpliera dicho fusilamiento de su hermano, y ahí, ellas, hicieron lo que más pudieron por ver si su hermano era indultado, pero todo fue en vano, nada consiguieron y la sentencia se tenía que cumplir.
El día en que don Abundio Arizpe iba a ser fusilado, fue sacado de la cárcel municipal y llevado al lugar donde se cumpliría la condena de muerte. Doña Dorotea y doña Rita, desde hora muy temprana, estuvieron en dicho lugar deshechas en llanto y congoja, pensando en lo que el señor don Roque Rojas les había dicho, cuando fueron a visitarlo. Don Abundio llegó acompañado del pelotón que lo tendría que fusilar y cuál sería su sorpresa de las herras. Arizpe, que en el mismo momento llegó un capitán con la orden de suspender la ejecución, dejar en completa liberación a don Abundio. Con aquello, las herras Arizpe se dirigieron al señor don Roque Rojas en la Ciudad de México, verdaderamente maravilladas que lo que el señor Rojas dijo a las señoras se había cumplido al pie de la letra. Cuando los tres hermanos llegaron de Toluca a México y penetraron a la casa del señor Rojas, llenos de una alegría muy grande. Cuando el señor Rojas los recibió, las dijo: ¿Han tenido fe en lo que les he dicho, señoras? Sí, señor Rojas, aquí está mi hermano y muy agradecido a usted, le contestó doña Dorotea. Gracias a mi padre que me ha enviado a ustedes para preparar el camino con que ha de venir por segunda vez. Los hermanos Arizpe aceptaron las doctrinas del señor Rojas y después de algún tiempo, en una ocasión en que vinieron a México. En la puerta falsa de esto domingo número 10, fueron doña Dorotea, doña Rita y don Abundio, marcados por el propio señor don Roque Rojas. Después de algún tiempo, de los tres hermanos, quien más le interesó estar cerca del señor Rojas, fue a la señora doña Dorotea, quien con verdadera fe y creencia, escuchó y oyó siempre al señor Rojas. Supo muy bien de la entrega de los 7 sellos, de que, a la señorita, doña Fernanda Trejo, le había dado el señor Rojas un sagrado depósito, con la representación en México, del sello séptimo, y que don Francisco Garnica le había dicho al señor Rojas: bueno padrecito, y a mí, ¿no me dará usted nada? Y él, le contestó: no, para usted tengo otra cosa. Y más después le había instituido el oratorio de María. Doña Dorotea, al saber esto, cierta ocasión que vino de Zumpango a México, le dijo al señor Rojas que ella se sentiría feliz con poseer una sagrada arca de las que él había entregado a otras personas, a lo cual el señor Rojas le dijo: pero si yo le doy a usted esa sagrada arca, ¿le conservará usted con todo su amor y veneración? Con todo gusto, respondió doña Dorotea. Y el señor Rojas, como una contestación particular y personal, entregó una pequeñita arca a la señora doña Dorotea, cuya arquita fue cubierta minuciosamente y hecha de metal, con unos grabados, y fue la que formó el número simbólico de las 12 sagradas arcas entregadas por el señor don Roque Rojas. Doña Gertrude Wrangel, y que más tarde llevó a San José, su esposa doña Guadalupe Arias de Rojas. Una vez que el señor Rojas entregó esta arca a la señora Dorotea, la última arca hecha por él, esta señora, se la llevó a Zumpango, donde la tuvo por espacio de 12 años, habiéndola dejado a su muerte a su hermana doña Rita y a su hermano, don Abundio. Don Abundio y doña Rita se fueron de Zumpango a Tenango del Valle, donde se casó don Abundio, y también murió doña Rita, quedando el depósito en poder de don Abundio y su esposa. Don Abundio tuvo de su matrimonio un solo hijo llamado don Carlos Arizpe, quien, a la muerte de su padre, pasó a vivir a Toluca, teniendo en su poder el sagrado depósito. Por conducto de una señora llamada doña Dolores Hernández, supo que esta señora llevaba la misma religión de su padre y de sus tías, quien la invitó a venir a Azcapotzalco, donde vivía un señor llamado don Manuel Villada Pignatelli, y había ahí un oratorio. Don Carlos, al venir a México, fue al pueblo de Azcapotzalco, donde visitó dicho oratorio y conoció a una sacerdotisa llamada la señorita doña Candelaria Ortiz, con la que más tarde se casó. Don Carlos y su esposa, doña Candelaria Ortiz de Arizpe, se vinieron de Toluca a vivir a México, y en el oratorio del señor Villada conocieron a una señora llamada doña Rosa Suárez de Cardoso, quien tuvo conocimiento con ellos, haciéndose dicha señora muy amiga de la señora Candelaria. La señora doña Rojas era sacerdotisa consagrada por la señorita sacerdotisa, doña Fernanda Trejo. El señor don Carlos Arizpe tenía un primo que era sacerdote católico, el cura Andrés López Arizpe.
En cierta ocasión, que don Carlos visitó a este sacerdote, le comunicó lo del sagrado depósito que tenía en su poder y que lo había heredado de su señor padre, don Abundio, diciéndole que el señor don Roque Rojas lo había dado a su tía, la señora doña Dorotea Arizpe de Jiménez, y como este señor tenía mucha influencia sobre de don Carlos, le dijo que no debería tener eso en su poder. Ese adminículo que era contrario a la religión católica, y en tal forma lo atemorizó que don Carlos lo sacó de su casa y lo llevó al sacerdote. Doña Candelaria, su esposa, al saber esto, fue con la señora doña Rosa Suárez a decirle lo que había hecho su esposo, de haberle entregado el sagrado depósito a su primo el cura, don Andrés López Arizpe. Puestas las dos señoras de acuerdo, se dirigieron a la casa de dicho sacerdote, le dijeron al sacerdote que, si don Carlos le había entregado ese sagrado depósito, a lo cual, les respondió que sí. La señora Suárez le dijo que, si le permitía verlo, y el sacerdote, lo sacó de un estante y se lo dio. Una vez que doña Rosa lo tuvo en su poder, le dijo al sacerdote, es objeto propio de esta señora. ¿Quién es usted para venir a increparme? Y sepa usted, la señora Candelaria, será excomulgada si no lo deja en mi poder, a que yo lo destruya, le respondió el cura don Andrés. Ni usted ni nadie nos estorbará para llevárnoslo, a mí no me atemoriza como atemorizó a mi esposo, intervino doña Candelaria. Y contra toda su voluntad, don Andrés dijo a las dos señoras que se llevaran el sagrado depósito. Como doña Candelario no podía llevarlo a su casa, por su esposo que está muy atemorizado, con lo de la excomunión del curo, le dijo a la señora doña Rosa que se lo llevara para su casa y que más tarde, cuando convenciera a su esposo, se lo llevaría. Cosa que no sucedió porque a los 6 meses murió doña Candelaria y quedó en poder de doña Rosa Suárez, quien le contó a la señorita doña Fernanda Trejo todo lo relativo a la historia de esta arquita, y ello lo memorizó y plasmó en estas memorias. Cuando el sacerdote romano, presbítero Yedra, párroco de la iglesia de Atotonilco el Chicho, estado de Hidalgo, cambió al señor don Tirso Pagola, y ellos se fueron de allí, el señor don Roque Rojas, y las personas que iban con él, sus acompañantes, con los cuales se encaminó para San José Ocotillo fueron los ingenieros don José María Vergara Lope y don Tomás Tello, don Manuel González, doña Damiana Oviedo, los hijos del señor Tello, don Pedro y don Ignacio. Ante los acompañantes iba un señor, don José Esquivel, sobrino del señor Tello, al cual, cuando el señor don Roque Rojas se vino de San José para México, lo acompañó hasta la propia Ciudad de México. Don José Esquivel estuvo en la casa de sus tíos, les platicó lo que él había presenciado en el pueblo del Chico, entre el cura Yedra y el señor Rojas, en su viaje a San José Ocotillo, y la entrega del sello 7 grados a doña Gertrudis Rangel. Los esposos Herrera oyeron a su sobrino José con bastante incredulidad y don Eliodoro le dijo al sobrino de su esposa: José, si es verídico todo lo que nos has contado de ese señor, llévame a su casa, yo tengo un amigo que es sacerdote y es secretario de su ilustrísima, y es un hombre cultísimo, y una de nuestras más destacadas personalidades de nuestra mitra. Don José de pronto se negó con varias evasivas a las peticiones e instancias de don Eliodoro de llevarlo a la presencia del señor don Roque Rojas. Doña Gorgonia se puso muy angustiada y en lo particular le dijo a don José que lo llevara a su marido ni al sacerdote a la casa de don Roque Rojas, como les había dicho. Por aquel entonces llegó al señor a doña Tecla Abadiano, recién casada con don Severiano Trejo, acompañados de un tío de don Severiano, el cura presbítero de Huehuetoca, Edo de México, don José María Trejo. La señora doña Tecla Abadiano era amiga de la señora doña Gorgonia Esquivel de Herrera y acompañada de su marido, y el tío de su marido, el presbítero Trejo, llegaron a México y se hospedaron en el Callejón del Sapo número 3, donde vivía el matrimonio Herrera. En cierta ocasión, en que se encontraban en la sobremesa, don Eliodoro se dirigió a don José Esquivel y le abordó la conversación del señor don Roque Rojas. El presbítero Trejo, al oír la conversación y el nombre de Roque Rojas, se levantó del asiento en que se encontraba sentado y con tono airado dijo: yo ya tengo noticias de ese hombre, que ha cambiado también a 2 sobrinos míos, hijos de un hermano, Cayetano y Fernanda Trejo, dice, ese hombre, que es guiado por Dios, y es el Elías prometido, para estos tiempos,
Eso no puede ser cierto. Ese hombre no puede ser más que un hereje, ese hombre a no dudarlo, señores, es el anticristo, pero yo quiero hablar con él y demostrarles que no es Dios quien guía a ese hombre. De tal manera don Heliodoro y el presbítero Trejo convencieron a don José Esquivel, que éste les prometió que él iría por el señor don Roque Rojas y lo llevaría al Callejón del Sapo. Cierto día por la mañana, don José Esquivel y don Heliodoro Herrera se dirigieron a la casa del señor don Roque Rojas, quien se encontraba haciendo unos trabajos de ebanistería. Don José le presentó a don Heliodoro, y le dijo que el objeto de su visita era para llevarlo al Callejón del Sapo número 3, donde querían otras personas que les aclarara algunas dudas. El señor Roque Rojas clavó sus ojos en los de don Heliodoro y le dijo con infinita dulzura: Señor, ¿cuál es el objeto de su visita a mi casa? Pero no soy lo que ese señor sacerdote dice, no soy ningún anticristo, solo he venido a aparejar y a preparar el camino de aquel que nuevamente ha de venir, ya que son sus deseos de ustedes, vamos. Don Heliodoro quedó sorprendidísimo al oír lo que le dijo el señor don Roque Rojas. Ambos se dirigieron al Callejón del Sapo, número 3, en donde ya los esperaba el presbítero Trejo. Una vez que don Roque Rojas estuvo en presencia de este señor, le dijo: Estoy a sus órdenes, señor. Entonces el sacerdote Trejo le increpó diciéndole: ¿Quién es usted que dice que es guiado por Dios, y ha cambiado a mis sobrinos que viven en las calles de Mina, Fernanda y Cayetano Trejo? Usted no puede ser más que el anticristo, y yo voy a sacarle y arrojarle del cuerpo los demonios que se han apoderado de usted. El sacerdote comenzó el exorcismo tomando un Cristo de metal que estaba sobre una mesa y comenzó la liturgia en latín arrojando agua bendita que allí tenía preparadas con el hisopo sobre el señor Roque Rojas. Por su parte, el señor Roque Rojas se quedó parado en medio de la pieza, extendiendo la mano derecha hacia donde el sacerdote estaba. Le dijo: Si es verdad que Dios está con usted o conmigo, y Él guía vuestros pasos, para dar la verdad de estos tiempos, el crucifijo que esté en sus manos al tocarlo dirá la verdad. Y el señor don Roque Rojas puso su mano sobre el crucifijo que el sacerdote tenía y al tocarlo, el cuerpo se desprendió de la cruz y cayó al suelo. Al mismo tiempo que el sacerdote quedaba rígido y sin poder articular palabra, entonces el señor Rojas se le acercó y le puso la mano sobre el hombro y le dijo: Juzgue usted a la ligera, que todo hombre de buena voluntad e iniciado del Señor está con él. Al haberlo tocado el señor Rojas, volvió a quedar en su estado normal y no hizo más que salir avergonzado de aquella pieza en que pudo darse cuenta de los poderes del señor Rojas. Esto sirvió para convencer a don Heliodoro y a doña Gorgonia, quienes después fueron marcados por el señor don Roque Rojas. Capítulo V. Se relatan varios casos y hechos como sucesos de la maravillosa vida del señor don Roque Rojas. La siguiente anécdota se la refirió el sobrino de la señora doña Refugio González, viuda de Lopezcano, don Juan González, a la señorita doña Fernanda Trejo, y ella escribió en estas sus memorias, y se refieren como el señor don Roque Rojas tuvo conocimiento con el señor licenciado don Benito Juárez, presidente de la República Mexicana, y la ceremonia que vio hacer al señor don Roque Rojas de marca y regeneración al señor don Benito Juárez en la casa de su tía doña Refugio González, viuda de Lopezcano, en la calle del Ciprés y las Flores, la víspera de salir el gobierno del señor Juárez para San Luis Potosí, en época de intervención francesa. Contó don Juan González a doña Fernanda Trejo, doña Refugio González, viuda de Lopezcano, y doña Guadalupe Arias de Rojas, que había trabado amistad con doña Margarita, quien visitó a una parienta de la señora Arias, y en dicha visita, dicha señora se encontraba, y ahí le fue presentada, habiéndole dicho a la señora doña Margarita, que su esposo, el señor Roque Rojas, dominaba varios oficios, y doña Margarita Maza más tarde pasó a la casa de la familia Rojas, para que el señor Rojas le hiciera un trabajo de grabación. Por este motivo, conoció la señora Juárez al señor Rojas, y como el señor Rojas no aceptó la herencia de su señora esposa, doña Guadalupe Arias, ya teniendo amistad con la esposa del señor Juárez, le suplicó a esta señora si por su medio convencería a su esposo de aceptar la herencia, y la señora Margarita se dirigió al señor Rojas, accediendo a la petición de la señora Arias.
Cuando la señora Juárez abordó esta conversación con don Roque Rojas, el señor Rojas le dijo que él estaba destinado para otra misión muy distinta y que en esta misión no le hacía falta ni a él ni a su esposa, ni a su hija la herencia que él tenía que cumplir, su misión que por orden divina estaba entregada a él. Mucho intrigó a doña Margarita todo esto y pidió al S.R. Rojas una más amplia explicación sobre todo eso, a lo cual gustoso dio esta amplia explicación a esta señora, el S.R. Rojas. Doña Margarita Maza escuchó con verdadera atención lo que le oyó a don Roque, diciéndole que había escuchado la voz del Padre Divino, cuando había sido juez de registro civil en Iztapalapa, la noche del día 23 al 24 de junio de 1861, en que le dijo que era el Elías prometido para estos tiempos y que una gran misión tenía que cumplir sobre la tierra, motivo por el cual él no necesitaba de la herencia de la señora Arias. La señora Juárez, esto se lo comunicó a su esposo, el señor don Benito Juárez, y le contó todo lo que le dijo el señor Rojas. Don Benito Juárez deseó conocer a don Roque Rojas, y más después por conducto de su esposo, la señora Maza, le fue presentado don Benito Juárez. Al conversar con el señor Rojas, encontró algo grande y elevado en aquel señor y en las distintas conversaciones que tuvieron. Pudo darse cuenta don Benito Juárez de las grandes ideas de emancipación espiritual y social que otorgaba el alma de don Roque Rojas. Y don Benito Juárez tomó confianza en aquel señor, que vio le hablaba de algo muy grande que estaba sobre todas las cosas humanas. Y se narra, en esta anécdota, que el señor Rojas, en cierta ocasión previno con anterioridad al señor Juárez que no tomara el platillo que le mandaron regalado de pescado, porque estaba envenenado y mandarlo analizarlo. El señor don Benito Juárez, resultó que dicho potaje estaba envenenado, como el señor Rojas se lo mandó decir. Y mayor fue la estimación que el licenciado Juárez tuvo en don Roque Rojas. El día 30 de mayo de 1863, por la tarde, en la casa de la señora doña Refugio González, viuda de Lopezcano, los sobrinos de ella, don Juan y don Trinidad González, la esposa del señor Rojas, doña Guadalupe Arias de Rojas, doña Benita Jácome, su esposo, don Lucas Martínez, habiendo asistido a esta ceremonia la propia esposa del señor licenciado don Benito Juárez, doña Margarita Maza. Cuenta doña Benita Jácome y don Juan González a doña Fernanda Trejo, cómo fue esta ceremonia, y ella escribe en estas, sus memorias. Una vez que el señor Rojas se postró ante el altar, se levantó y tomó el arca de la alianza, y fue poniendo uno a uno los 15 dones de la sagrada corona de la marca, sobre la cabeza de don Benito. Al estar haciendo la ceremonia que fue por la tarde de ese día, 31 de mayo de 1863, la señora Refugio González, viuda de Lopezcano, puso en el oratorio una jaula de un pájaro que ella apreciaba mucho, y cuando el señor Rojas decía al señor Juárez la gran misión que estaba cumpliendo, y que estaba destinado para dar liberación a la nación mexicana, el ave comenzó sus trinos canoros. Entonces, el señor Rojas ordenó a doña Refugio González abriera la puerta de la jaula, a lo cual obedeció doña Refugio, y todos los presentes creían que el ave volaría y se iría, pero no fue así, salió y voló posándose sobre la mano derecha de don Roque Rojas, y ahí entonó más fuerte sus trinos canoros. Una vez que terminó, voló y entró en su jaula. El señor Rojas dijo a todos los reunidos: el ave ha reconocido lo sublime de esta ceremonia y ha entonado sus trinos a nuestro Dios en gloria y alabanza suya. En esta ceremonia, doña Benita de repente se paró automáticamente y cantó algo muy bello convulsionando todo su cuerpo. Muy solemne fue esta ceremonia en que el señor Rojas dijo que aquel señor marcado, don Benito Juárez, era escogido por Dios para dejar a la humanidad un gran legado de emancipación y resurgimiento total, y su nombre sería venerado y respetado a través de los siglos. Y así fue esta ceremonia, que se guarda un grato recuerdo en la nueva iglesia Elías. Este dato que a colación escribe la señorita Trejo fue sabido mucho después de los anteriores, sin que ella tuviera conocimiento de él, hasta la última vez que ella lo visitó en la casa de la señora doña Isabel Viveros, el que fue también la última conversación. Pues la señorita Trejo procuró memorizar, indagar y preguntar al propio señor Rojas todo lo que antes tiene escrito, y que ella verdaderamente cuidadosa y preocupada las escribió. Esta anécdota se refiere cuando el señor don Roque Rojas tenía 12 años, y lo que pasó en ese entonces. Don Juan López Montiel
Era como ya se sabe y se dijo, padrino de bautizo del señor Rojas, teniendo en aquel entonces, que era el año de gracia del señor de 1824, una gran dificultad, porque un sobrino de don Arcadio López Montiel y su esposa los habían matado, y su hacienda había sido quemada durante la Guerra de Independencia, por los meses de noviembre y diciembre, en el año de 1816, habiendo sido rescatada una niña de pecho, hija de don Arcadio López Montiel. Y parecía que la desgracia se había cernido sobre don Juan López Montiel, pues teniendo a su nieta en una de sus haciendas, llamada esta hacienda El Rosario, unos 3 bandoleros habían robado y tenían secuestrada a la niña, y, por lo tanto, el robo y el secuestro a la niña se llamaba Andrea López Montiel en el año de 1824. Hacía un mes que don Juan no sabía nada de su nieta, que entonces tenía 9 años, desde que los bandoleros habían robado a la niña. Don Juan López Montiel, muy angustiado, había pasado a la casa de su señor compadre, don Manuel Rojas, a visitarlo, comunicándole que por más que había hecho y cuantos recursos les había sido, había puesto en juego para dar con su nieta Andrea, y todo había sido en vano. En aquel momento, el niño Roque de 12 años se acercó a saludar a su padrino, y con toda naturalidad, le dijo a este señor en presencia de su padre: Señor padrino, he oído lo que usted le ha dicho a mi papá de Andrea, que no la haya usted, vaya a la cañada que está al otro lado del Cerro del Tesoro, y en la cueva que está en ese cerro, veo yo a la niña. Don Juan Montiel y don Manuel se quedaron mirando a Roque Rojas, muy extrañados, pero no le hicieron aprecio, ni le creyeron. Don Juan se despidió de don Manuel y continuó sus gestiones para ver si lograba dar con el paradero de la niña Andrea, pero todo volvió a ser como lo anterior, completamente en vano. Desilusionado y lleno de dolor, don Juan recordó en cierta noche las palabras que su ahijado le había dicho al visitar a su compadre don Manuel Rojas. Como un último caso, volvió don Juan a la casa de su compadre y le dijo a este señor que, porque el niño Roque, la vez anterior, le había dicho de Andrea y que se debía. Don Manuel le dijo que nada sabía, pero que, Roque, siendo muy pequeño, había dicho de unas joyas, el lugar en que creían que estaban perdidas de la señora Emeteria Suárez de la Vega, y que esta señora había hallado las joyas, tal como el niño Roque Rojas le había dicho don Juan López Montiel. Entonces, le dijo a su compadre que iba a ir al Cerro del Tesoro, acompañados de guardias, y que vería que había desierto en lo que le había dicho el niño Roque Rojas. Al siguiente día, don Juan, acompañado de varios guardias, se dirigieron a dicho cerro, y en la cueva mencionada por Roque Rojas, encontraron a los 3 bandoleros y a la niña Andrea. Los facinerosos fueron presos y la nieta de don Juan, rescatada, llegado ellos en buena oportunidad antes de que los bandoleros hubieran dado muerte a la niña. Y esa fue una gran prueba de los dones maravillosos que, desde niño, demostró tener ese hombre maravilloso, que se llamó don Roque Rojas. La Constitución le fue revelada a don Roque Rojas el día 21 de junio del año del Señor de 1866. El reglamento le fue revelado a don Roque Rojas el día 8 de septiembre del año del Señor de 1866, en sábado a las 4:30 de la tarde. La Constitución la tuvo dada por la voz del Padre, que le dijo: Esta Constitución regirá en todos los tiempos, esta nueva iglesia que será de restitución y regeneración. Cuando el señor don Roque Rojas vivía con su hija en la Puerta Falsa de Santo Domingo número 10. Oyó la voz del Padre, que le ordenó salir a la calle para buscar un hombre para hacer una excavación. El día destinado para esta fue un día triste y nublado, en que casi nadie salía a la calle por estar nevando. El señor Rojas salió a la calle a buscar al hombre indicado. Después de haber caminado algunas calles, encontró a un hombre pobre y humilde. A él se dirigió y le dijo que si quería ir a su casa a hacer una excavación, a lo cual el hombre fue gustoso. El señor Rojas lo llevó a casa donde hizo dicha excavación. Al llegar a determinada profundidad, le ordenaron al señor Rojas que suspendiera el de excavación, le pagará al hombre y que éste se fuera. Y en esa forma procedió el señor Rojas. Por la noche, cuando todo estaba en completa calma, el señor Rojas oyó que le ordenaron que preparara una cera y estuviera en el lugar de la excavación, junto con él su esposa, doña Guadalupe Arias, y su hija, doña Carolina, y que los 3 estarían en representación de la Sagrada Familia.
Cuando los esposos Rojas y su hija Carolina estuvieron en dicho lugar, oyeron una voz que les dijo a los tres: «En este lugar va a morir Roque Rojas». Y se quedaron muy sorprendidos de la voz y de lo que oyeron. Le ordenaron al señor Rojas que siguiera excavando, cosa que así hizo, y apenas empezó la labor. Saltó el agua y lo bañó desde la cabeza hasta los pies, y al sentir el señor Rojas el agua quedó como estático y entonces tuvo una revelación. Vio venir hacia él un caballo blanco, en que cabalgaba un hombre cubierto con un manto rojo, trayendo en la mano un rollo de papel, el cual le entregó. Al propio tiempo su esposa y su hija oye una voz que las decía: «Aquí muere Roque Rojas, para ser bautizado con el nombre de Elías». Dirigieron la vista al señor Rojas y vieron que el agua lo cubría hasta el cuello y pensaron asustadas que se iba a ahogar, pero al propio tiempo y con sorpresa suya viendo que el agua bajaba hasta quedar completamente seca la excavación. Salió el señor don Roque Rojas de la excavación, y entonces oyeron la voz que ordenaba pusieran la cera en el centro de dicho lugar. Su esposa e hija debían estar ahí, hasta que la cera se consumiera, a lo cual obedecieron sumisos. Capítulo 6. Más sucesos de la vida de Roque Rojas. Una de las veces que el señor don Roque Rojas visitó a don Cayetano y a doña Fernanda Trejo en las calles de Mina, llegando con su caballerango, y éste llevaba un caballo que llevaron a una cochera. Don Roque Rojas pasó al interior de la casa, encontrándose de visita, ese día, la cuñada de los señores Trejo, la señora doña Santos Posadas. Ese día deberían comer cerca de la tarde. Encontrándose sentados en la sala de la casa don Roque Rojas, doña Fernanda Trejo, don Cayetano y doña Santos. Se encontraban muy atentos a la conversación del señor Rojas, cuando de repente comenzó a temblar. Todos salieron para el patio de la casa y siendo el último en salir el señor don Roque Rojas. Mas estando en el patio, el temblor tomó mayor intensidad, y el señor don Roque Rojas les dijo: «Arrodillaos en tierra, y hacer oración, que vuestros labios sean solo para pedir clemencia a Dios». En esos momentos salió la servidumbre al patio muy espantados. El caballerango del señor Rojas salió corriendo también al patio, dejando abierta la puerta de la cochera y suelto el caballo. Todos oyeron lo que dijo el señor Rojas, pero ninguno se arrodilló al suelo. Viendo el señor Rojas que nadie había obedecido, vio que el caballo venía corriendo, extendió la mano derecha hacia él y dijo: «Detente, animal, y pide perdón a Dios, para que enseñes a los hombres a tener temor al soberano Dios de Israel». El noble bruto caminó hacia donde estaba el señor don Roque Rojas, llegando hasta donde estaba el pretil, en cuya rodilla se encontraba el propio señor don Roque Rojas. Al llegar a ese lugar, el caballo dobló sus dos patas delanteras e inclinó la cabeza hasta tocar los pies de don Roque Rojas. Y al estar en esta actitud el caballo, el temblor comenzó a amenorar, hasta desaparecer completamente. Entonces el señor don Roque Rojas puso la mano sobre de la cabeza del caballo, y volvió a decir: «Bendito sea el Señor, que, hasta los animales, mejor que los hombres, reconocen su gran poder». Entonces todos los presentes se colocaron de rodillas y otros comenzaron a convulsionar. La señorita Trejo le dijo al señor Rojas: «Padre Roquito, nos ha demostrado usted en verdad que los hombres son más egoístas que los animales, pero, padrecito, pida usted a Dios por todo este mundo pecador». «A esto ha venido, hija», le dijo el señor Rojas, «para ser el Elías prometido para estos tiempos, llamado el Hijo del Hombre, como verdadero hijo de la mujer hermosa vestida del sol, que es la Iglesia de Dios, destinado para limpiar y aparejar el camino para la segunda venida del advenimiento como precursor del reino de Dios, tercero y último Mesías, que viene a plantar sobre la tierra el sexto sello del reino de Dios sobre estas tierras mexicanas que son la nueva tierra de promisión, la nueva Sión en que vendrá nuevamente la promesa de Pentecostés, como luz del Espíritu Santo, a este nuevo pueblo, en esta tierra bendita y sagrada de Anáhuac, que yo he venido a redimir y congregar como pastor incansable en categoría de representación del Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Trinidad de Santísima a este pueblo mexicano, a quien mi Padre Dios Todopoderoso ha elevado a la categoría de pueblo elegido, de pueblo nuevo de Israel, el pueblo de Dios. Y la señorita doña Fernanda Trejo quedó más que nunca plenamente convencida de la parte suprema y excelsamente divina,
que se manifestaba en aquel gran enviado divino del Altísimo para dar el verdadero sentido a la restauración y restitución del cristianismo, puesto que reconocía ampliamente ella en verdad, que era el tercero y último Mesías mandado por Dios a la tierra, como representante de la tercera persona de la Trinidad Sagrada, cuyo gran nombre reconocía, era el supremo iluminado del Espíritu Santo, y que había venido con grandes dones y privilegios en la suprema misión hacia el pueblo mexicano, preparando y limpiando el camino a los hombres para la venida del reino de Dios sobre la tierra. Don Manuel González, que acompañó al señor Rojas, al Chico, estado de Hidalgo, le contó lo siguiente a la señorita doña Fernanda Trejo, y ella escribe en estas sus memorias. Cuando el presbítero Yedra exaltó el corazón de los mineros, del Chico, en el sermón del púlpito contra el señor don Roque Rojas, a tal grado llegó la exaltación de estas tres personas, pues el presbítero Yedra le dijo que aquel hombre había ofendido muy grandemente a la Iglesia Católica, y estas personas se reunieron en la plaza pública del pueblo, y en tanto que ahí discutieron y hablaron, acordaron dar muerte al señor don Roque Rojas. Sabedora la señora doña Desideria Tello de Pagola de lo que los mineros deseaban hacer con el señor Rojas, se dirigió muy angustiada y él le dijo, señor Rojas, lo quieren matar a usted, padrecito, por Dios, váyase usted pues los mineros han levantado en la plaza pública una horca para colgarlo. No tema usted señora que no he venido más que para cumplir la voluntad de Dios, preparando el camino, para el advenimiento de su Espíritu Santo, hágase en mi persona solo la vol. Se dirigió muy angustiada y él le dijo, señor Rojas, lo quieren matar a usted, padrecito, por Dios, váyase usted pues los mineros han levantado en la plaza pública una horca para colgarlo. No tema usted señora que no he venido más que para cumplir la voluntad de Dios, preparando el camino, para el advenimiento de su Espíritu Santo, hágase en mi persona solo la voluntad divina del Dios de Israel. Entonces la señora Desideria, viendo que había en el señor don Roque Rojas una serenidad y confianza en Dios absoluta en aquel caso, tan apremiante, por conducto de su hermana, doña Josefa Tello, mandó avisar a su hermano el ingeniero minero, don Tomás Tello, quien tenía gran ascendiente sobre los mineros. Una vez que don Tomás Tello llegó al pueblo del Chico se presentó en la plaza pública, donde habían levantado la horca. Encontrándolos muy exaltados, don Tomás se dirigió a ellos y les dijo, muchachos, que se han reunido para alguna fiesta o cuál es el motivo de verlos aquí a todos ustedes. No señor, le dijeron algunos, estamos aquí, pero no hay ninguna fiesta. Y don Tomás estuvo allí hasta que vio que se comenzaron a dispersar y quedó sola la horca que habían levantado. Entonces, fue cuando el señor don Roque Rojas y sus acompañantes se fueron para San José Ocotillo, distrito de Huasca, acompañándole los hijos del señor, don Tomás Tello, don Pedro y don Ignacio. Y esto lo escribe la señorita doña Fernanda Trejo, quien lo sabe por la propia boca del señor don Manuel González, quien presenció estos hechos referidos. Cuando el señor don Roque Rojas comenzó a tener las primeras revelaciones divinas, grande fue la duda que penetró en su corazón. Y muchas veces que oía la voz que le hablaba y se le manifestaban las distintas manifestaciones y relaciones se decía a sí mismo, ¿estaré loco o cuerdo? Hasta que oyó la voz del Padre que le decía, tú eres el Elías prometido y yo, soy el Dios de Israel, quien te habla, para que entregues la nueva ley a mi pueblo que tú reinarás y congregarás. Entonces el señor Rojas quedó firme y convencido que era el Padre Divino quien a él le hablaba y él era elegido para cumplir sus divinos mandamientos. El señor don Roque Rojas, al cumplir su misión Elías, se distanció de su esposa dentro de la vida corporal. Viendo la señora Arias el alejamiento de su esposo, la abstracción que él tenía y las actitudes de él, se dirigió al arzobispo que era su padrino de bautizo de ella, y le comunicó el alejamiento en que si esposa la tenía y las actuaciones y maneras que notaba raro en el señor don Roque Rojas. Entonces el arzobispo le dijo a la señora Arias que se lo llevara al arzobispado, cosa que la señora Arias hizo, habiendo convencido al señor don Roque Rojas. Una vez que el señor Rojas y su esposa estuvieron en la presencia del arzobispado, éste le dijo a la señora Arias que él iba a rezar un exorcismo al señor Roque Rojas con lo cual él quedaría completamente bien, pues en él había algo y con eso se alejaría. El arzobispo hizo el exorcismo, y una vez terminado, los esposos Rojas se despidieron y se fueron.
Pasaron días y la señora Arias vio a su esposo enteramente igual, alejado y completamente cambiado. Entonces, la señora Arias comenzó a sentirse celosa, pensando que el alejamiento de su esposo tal vez se debiera a que él tuviera relaciones con alguna otra mujer. Hasta que una noche, que el señor don Roque Rojas se encontraba solo y alejado en una pieza de la casa, ella en su recámara, estaba muy triste y lloraba pensando que cómo haría para hablarle a su marido porque la trataba así. Oyó cerca de ella le dijo, no sientas celos de tu esposo, él nunca te ha sido infiel, se ha alejado de ti, porque lo necesito para mi obra. Grandísima fue la sorpresa de la señora Arias al haber escuchado aquella voz y ella dijo, ¿quién es, quién así me habla? Soy, le dijo la voz, el Dios Todopoderoso de Israel. Y la señora Arias cayó de rodillas, desde esa fecha, terminó su celo, y vio en su marido no ya al esposo, sino al enviado del Señor Todopoderoso. Capítulo 7. Se relatan sucesos de Damiana Oviedo del sexto sello, de don Eduardo Ducoís Lopezcano, así como varios y distintos casos más de don Roque Rojas. El templo del sello sexto fue el último que consagró el señor don Roque Rojas a la señorita sacerdotisa doña Damiana Oviedo y Suárez, la última vez que él se estació en ese estado místico y divino. Habiéndole dicho a la señorita doña Damiana Oviedo y Suárez que él dejaba a la señora doña Isabel Viveros abocada para el ministerio, que ella la consagrara y que también la que la representaran dándole el sello sexto, y su sagrada arca a la muerte de la señorita Oviedo y que la señorita Trejo, llegó a saber, nunca consagró a la señora doña Isabel Viveros ni a ninguna persona. Al contrario, indebidamente, puso una dedicatoria al reverso del sello, para una sobrina de ella, hija de don Antonio B. Mendoza y de doña Luisa Oviedo de Mendoza, llamada Dolores, a cuya persona a la muerte de la señorita Oviedo se le quedó el sello sexto y sagrado depósito. Don Eduardo Ducoís Lopezcano fue uno de los 12 varones consagrados por el señor don Roque Rojas. Cierta ocasión que visitó a la señora Refugio González, viuda de Lopezcano, encontró en dicha casa a la señorita doña Fernanda Trejo, la cual le fue presentada, sabiendo que había sido consagrada por el propio señor don Roque Rojas como sacerdotisa. Desde esa vez en que la conoció, dicho señor pensó que esta señorita era la que le convendría para que fuera su esposa. Algunas veces el señor Ducoís Lopezcano visitó el oratorio de Mina, conoció a don Cayetano Trejo y en lugar de dirigirse a ella, se dirigió a su hermano, diciéndole que deseaba casarse con doña Fernandita Trejo y hacerla su esposa. Don Cayetano le dijo a doña Fernanda los deseos del señor don Eduardo Ducoís Lopezcano para casarse con ella, a lo cual ella le dijo que no le inspiraba ser casada y que mucho sentía desilusionar al señor Ducoís Lopezcano, pero ni con él, ni con nadie se casaría ella. Y en una vez que don Eduardo Ducoís fue a la casa de los Trejo, doña Fernanda Trejo le dijo que no deseaba ser casada con nadie, pues ella no se consideraba satisfecha con ser casada con él, ni con ninguno. Estas palabras hirieron muy hondamente a don Eduardo Ducoís Lopezcano, que estaba verdaderamente enamorado de la señorita doña Fernanda Trejo Jácome, pues aquella mujer blanca, alta, de ojos azules, de mirada apreciable en cuyos sentimientos se reflejaban la nobleza de su alma, era para el señor Ducoís Lopezcano una mujer digna de ser su esposa, mas el alma virgen de doña Fernanda se había elevado a los planos superiores del alma y conceptuaba el matrimonio como una grande y elevada misión. Para el cumplimiento de una ley humana terrestre de la cual ella no se creía lo suficientemente capacitada para cumplirla, tal como ella creía, debía ser un matrimonio modelo. Además ella ya ocupaba el lugar de la fallecida sacerdotisa señorita, doña Dolores Arriaga Lopezcano, y ella estaba consagrada para ser la sacerdotisa virgen del séptimo sello, y siempre, doña Fernanda conceptó que debería llevarse todas las cosas en la vida, con verdadera rectitud y nobleza de sentimientos, mas, el señor Eduardo Ducoís Lopezcano insistió en sus pretensiones y en varias ocasiones doña Fernanda Trejo le contestó con grandes argumentos dentro de sus propios conceptos tocante al matrimonio, y el señor Eduardo Ducoís Lopezcano estaba tan triste y desilusionado que hasta se enfermó, pero decidió ver al señor don Roque Rojas para que él le diera un verdadero consejo. Cuando estuvo en la casa de él, le comunicó que él deseaba casarse con la señorita doña Fernanda Trejo, y que ésta le había dicho que nunca se casaría con él, pues ella
era consagrada y jurada para toda la vida. La sacerdotisa del sello séptimo, más el señor don Roque Rojas, le dijo a don Eduardo Ducoís Lopezcano, que el amor era algo divino, y que solo unidos dejaría de existir ese sentimiento, debería de llevarlo en su corazón, elevado y ennoblecido, fuera de los planes del pecado y de la carne, en los planos del amor divino. Amor grande y elevado donde no existían los egoísmos ni los celos, sino amor como reflejo del amor de Dios. Y esta conversación del señor don Roque Rojas con el señor don Eduardo Ducoís Lopezcano sirvió para que don Eduardo diera lugar en su corazón a un amor exento de toda idea carnal, elevándolo hacia el amor divino, que es el verdadero amor a Dios. Cuenta la señorita Trejo, y escribe en sus memorias, en esta, una de sus últimas anécdotas, como fue la consagración del oratorio de Mina. El señor Rojas le ordenó postrarse antes de entrar, y en ese estado, él los conmutó a realizar la construcción, y en esta conmutación, después de ella, rezó el acto de contrición, habiendo dado el perdón en sus 3 fases: perdonar, esperar ser perdonados, y ser perdonados por Dios. Habiendo extendido la mano derecha abierta, nombrando al Padre, que es Dios el Altísimo, el Hijo y al Espíritu Santo, y el dulce nombre de María. De ahí caminaron hacia el altar, rezando el Te Deum, hasta repetir 3 veces santo. Una vez ahí, entregó el pueblo de Dios, llamado a las 3 divinas personas, en un solo Dios, en cortas y pocas palabras. Terminando esta petición, se postraron al suelo, teniendo el señor Rojas algunas comunicaciones y convulsiones extasiándose a la vez. Una vez en este estado de arrobamiento místico, el señor Rojas se puso en pie y habló inspirado por Dios, el Dios de Israel, y dijo que era por su enviado divino, quien él les hablaba, el Dios todopoderoso de Israel, y que el señor Rojas era el elegido para recibir su nueva ley para el tiempo tercero y a reparar este camino a Israel, y que era el Elías prometido, para el tercer tiempo de la humanidad. Una vez que el señor Rojas volvió de la inspiración eliasista, rezó ante el altar 3 Padres Nuestros, dados por él, como igualmente las preces sagradas, como su cántico, y su credo, bendijo y preparó los 4 ángulos de la tierra, y con el sagrado cirio que dijo, representaba el cristianismo terminado, y plenamente concluido, al estar apagado dicho cirio. Y prendido el mensaje del eliasismo de la tercera era y 6º sello del reino de Dios. Una muy hermosa ceremonia hizo al consagrar el oratorio el señor Rojas, que dice la señorita Trejo. Esa ceremonia relata la señorita Trejo, que el señor Rojas consagró para el oratorio, el sagrado cirio que le dejó habiendo bautizado el cirio en nombre de las 3 divinas personas de la Trinidad mesiánica, formado por los enviados Moisés de Leví, del judaísmo, Jesús de Nazaret, del cristianismo, y Roque Rojas, del eliasismo. En dicha ceremonia, depositó en el arca que dio a la señorita Trejo, el Espíritu Divino, símbolo del pacto de alianza de Dios, con su pueblo. Habiendo depositado en esta sagrada arca lo que él depositó desde la alianza primitiva, y en todas las demás, llevando la sangre del Cordero, que él había sacrificado en las grandes ceremonias de 1869, y de esta sagrada sangre, depositó en el arca que dio al oratorio de María. Para terminar, el señor don Roque Rojas y todos los reunidos se postraron al suelo, y el señor Rojas musitó toda la oración del Te Deum, y así terminó esta ceremonia. Cuenta la señorita doña Fernanda Trejo que ya en las postrimerías de la vida del señor don Roque Rojas se vio solo y abandonado, tanto de la familia Tello como de la familia Pagola, y su situación fue bastante pobre, motivo por el cual su esposa y su hija entraron a trabajar en una tienda de velería, y, encontrándose anciano y achacoso, llegó a verlo en cierta ocasión la señora doña Luz Escobar de Tello, rogándole que se fuera a vivir a su casa, cosa que el señor don Roque Rojas no aceptó, alegando que no podía separarse de las personas que lo seguían, porque eran personas muy pobres y humildes, y, en la rica casa de la señora Tello, no podrían haberlo con toda franqueza. Doña Marina Trejo, sabiendo que el señor Rojas se dirigió a dicho lugar, y tanto ella, como su hermana, mucho insistieron en el que el señor Rojas se fuera a la casa de ella, no logrando convencer al señor Rojas, por los mismos motivos que antes expusiera él a la señora Tello.
Y se infiere, dice la señorita Trejo, que de las diarreas que padecía, el señor don Roque Rojas, cierta noche, salió a hacer su necesidad fisiológica, habiendo pescado un resfriado, de lo que le sobrevino una bronconeumonía. Habiendo fallecido el señor don Roque Rojas, en las calles del Niño Perdido, en la casa de dicha señora Isabel Viveros, el día 18 de mayo de 1879, habiendo muerto de 67 años. Y así terminó la vida de este gran maestro y divino enviado del Señor. Asterisco nota, el caballerango del señor don Roque Rojas se llamaba Tomás Villegas y es el que estuvo con él cuando el temblor en el oratorio de Mina, en el templo del sello 7 grados de la señorita doña Fernanda Trejo. Capítulo 8. Fechas memorables de la vida de don Roque Rojas. Y para terminar las memorias de la señorita sacerdotisa doña Fernanda Trejo, escribe los últimos datos que mucho servirán para conocer la vida del señor don Roque Rojas, el Elías prometido. Nació el 16 de agosto de 1812, en la calle del Indio Triste, número 8, en la Ciudad de México. Tenía solo 5 años, cuando dijo lo de las joyas, el 20 de octubre de 1817. Tenía 12 años, cuando le dijo a su padrino el paradero de la niña Andrea, el día 30 de diciembre del año del Señor de 1824. Tenía 14 años cuando quedó huérfano, muriendo su madre, la señora doña Dolores Esparza el día 7 de julio del año del Señor de 1826. Tenía 16 años cuando su padrino lo internó al seminario en la Ciudad de México, en el día 14 de noviembre del año de 1828. Salió del seminario a los 3 años de haber estado ahí, por haber muerto su padrino, y no quedó quien sostuviera la carrera, el día 9 de agosto de 1831, teniendo 19 años. Aprendió varios oficios, de la edad de 19 años hasta los 24 años, es decir, hizo el aprendizaje de los 22 oficios que tuvo. De los años de 1831 a los años de 1836. Conoció a doña Guadalupe Arias en Zumpango, el día 9 de febrero de 1842. Fue juez del registro civil en el pueblo de Iztapalapa en el año de 1860, teniendo 48 años. La noche del día 23 al 24 de junio de 1861, tuvo la gran revelación que le dijo el padre, que él era el Elías prometido, teniendo la edad de 49 años. Los preceptos de Elías, el Hijo del Hombre, verdadero Hijo del Sol, fueron dados la noche del 23 al 24 de diciembre de 1862, teniendo la edad de 50 años. El día 24 de diciembre de 1862, entregó el Espíritu Divino en el Arca de la Alianza, teniendo la edad de 50 años. El día 30 de mayo de 1863, dio la marca y regeneración al señor licenciado don Benito Juárez, presidente de la República Mexicana, en las calles del Ciprés y las Flores, teniendo la edad de 51 años. La Constitución de la Iglesia Mexicana de Elías le fue revelada el día 28 de junio de 1866, teniendo la edad de 54 años. Instituyó el oratorio central en la Puerta Falsa de Esto Domingo, número 10, el día 1 grado de septiembre de 1866, teniendo la edad de 54 años. El reglamento de la Iglesia Mexicana de Elías le fue dado el día 8 de septiembre de 1866, teniendo la edad de 54 años. La revelación divina de los 7 sellos le fue dada el día 16 de agosto de 1867, teniendo la edad de 55 años. Las grandes ceremonias de la Iglesia Mexicana de Elías las hizo en el año de 1869, teniendo 57 años. La señorita doña Fernanda Trejo lo conoció el día 18 de diciembre de 1869, teniendo el señor don Roque Rojas la edad de 57 años, y la señorita Trejo, la edad de 22 años. La consagración del oratorio de Mina, número 18, y consagración como sacerdotisa de la señorita doña Fernanda Trejo, entregándole la sagrada arca y dándole la representación del sello séptimo, como su guardián, fue el día 22 de mayo de 1870, teniendo el señor don Roque Rojas la edad de 58 años. Y murió en las calles del Niño Perdido el día 18 de mayo en las calles mencionadas casa de la señora doña Isabel Viveros de García. Teniendo la edad de 67 años.
Fernanda Trejo. Rubrica. Fin de esta segunda parte de estas anécdotas biográficas. Santa Iglesia Mexicana de Elías.